Buenos días a todos. Por cuestiones ajenas a mí, todavía no se pueden tener clases presenciales, así es que pues vamos a comenzar, si no nos vamos a atrasar demasiado con el temario. Y hoy les voy a mostrar una introducción sobre lo que vamos a ver en el curso. Entonces, bueno, voy a comenzar con un concepto que se llama Big Data, ¿no? Que se puso de moda hace cerca de, por ahí del 2015, 9, 10 años. Que acorde a IBM son datos que contienen una mayor variedad como imagen, texto, audio, video y que se representan en volúmenes crecientes en el tiempo. Entonces, el análisis de una cantidad masiva de datos no solamente tiene que ver con eso, con que es una cantidad masiva de datos, hablo de terabytes, petabytes, etcétera, sino que además se tiene que hacer el análisis de esos datos conforme van creciendo en el tiempo. ¿Y a qué me refiero con que van creciendo en el tiempo? Quiere decir que diariamente se van generando nueva información y también que esta información se va cambiando con el tiempo, ¿no? Para un ejemplo de esto, pues son redes sociales como Twitter o como Facebook, donde se va subiendo demasiado contenido, ¿no? En Twitter se sube mucho contenido en texto y en Facebook pues ya subimos cosas como fotos, texto, video, inclusive audio, todo ese tipo de información. Toda esta información se tiene que guardar en clústeres o en centros de datos como el que muestra aquí del lado derecho de la pantalla, y físicamente todo ese procesamiento se tiene que hacer ahí. Sin embargo, hacer todo el análisis de estos datos de forma secuencial, es decir, uno por uno, tardaría demasiado tiempo. Entonces ahí es donde entra nuestra materia, ¿no? Que es cómputo paralelo. Tenemos que agarrar ciertos datos, dividirlos entre los procesadores que tengamos disponibles. Ahí tendríamos que analizar las posibles, bueno, lo que queremos hacer con esos datos y posteriormente tenemos que juntar la información para dar la salida del programa, ¿no? Entonces hay que cambiar un poquito el paradigma de cómo pensar cuando se hace este tipo de cómputo paralelo. Aquí vemos ciertos ejemplos sobre el Big Data, ¿no? Esta imagen ya está un poquito viejita. Me parece que es como ahí del 2018-17, pero es nada más para que nos demos una idea de cómo se va creciendo el número de información que hay, por ejemplo, en Internet. Entonces, el que me importa, el que me interesa es este de aquí. Miren, en 2011 el número de datos que tienen que ver con información de salud está dada por 150 exabytes, que son 161 millones de gigabytes. Que hay otro dato muy importante, bueno, no importante, pero que sí es bien, bien relevante. En 2014 se dice que existen 400 millones de dispositivos que son estos tipos de pulseras y relojes que monitorean pues salud de diferentes personas en el mundo, ¿no? También esto genera demasiados datos. En YouTube hay cerca de 4 billones, más de 4 billones de horas de video. En Twitter se generan 400 millones de tweets por mes. Y en Facebook también podemos tener 30, bueno, en aquel entonces se tenían 30 billones de piezas de contenido, ¿no? Esto es antes de la pandemia, entonces imagínense todos los datos que se generaron en pandemia. Entonces nada más como para que nos demos una idea de los datos que se tienen almacenados en la red. Ahora vámonos con hardware de cómputo de alto desempeño. No solamente tiene que ver con computación paralela, sino también tiene que ver específicamente con el hardware que tenemos disponible. ¿Qué tenemos que hacer cuando hacemos cómputo de alto desempeño, cómputo paralelo? Primero, pues pensar en computación paralela. Es decir, cambiar un poquito nuestro paradigma de todo lo secuencial que traemos, por ejemplo, con ciclos for, cuando estamos analizando información en un arreglo, en un vector, en una lista.
y partir tal vez eso en sus problemas, utilizar los recursos que tengamos disponibles en nuestros equipos de cómputo. Ahora, esta es una pregunta que me gusta hacer. ¿Realmente estamos utilizando todos los recursos de la computadora todas horas? Yo creo que no. A ver, vamos a ver el monitor de tareas, el monitor de recursos de Windows con esta computadora que tengo aquí. Y vamos a ver si realmente se están utilizando todos los eh, procesadores que tengo disponibles. Y ya está cargando. Aquí me dice que únicamente estoy ocupando el CPU 0, 1, 2, 3 a su máxima capacidad, que inclusive tengo CPUs detenidos que no se están utilizando. Entonces nada más en este momento, aún así haciendo la grabación, teniendo mi presentación abierta ya para ahorita hacer anotaciones, nada más estoy utilizando ciertos recursos de la computadora. Bueno, pues en esta materia vamos a ver cómo podemos utilizar todos los recursos que tenemos disponibles en nuestra computadora. Técnicas de cómputo de alto desempeño. Bueno, estas son las principales que vamos a ver aquí en el curso. Y bueno, estas dos se pueden juntar, pero ahorita vamos a ver. Vectorización, que es la forma más pura de hacer cómputo paralelo en nuestras computadoras. Se tienen ciertas representaciones de los datos en bits y se pueden hacer operaciones entre vectores de manera muy rápida. Cómputo paralelo con hilos, que es con CPU, es decir, tengo ya en mi computadora un conjunto de procesadores, bueno, de núcleos en el procesador, que pueden ser físicos o lógicos, y yo los quiero utilizar para hacer, o bueno, para aprovecharlos para hacer diferentes procesamientos en los datos, ¿no? Sistemas de cómputo distribuido, donde yo tengo una red de computadoras y puedo acceder a los recursos de todas esas computadoras, este, para hacer el procesamiento, regresarlos al nodo principal y ahí juntar todos mis datos, ¿no? Eso es cuanto a sistemas de cómputo distribuido. Y el hardware específico, que son las unidades de procesamiento gráfico, como ya las conocemos, y las unidades de procesamiento tensorial, que es hardware especializado para realizar operaciones entre tensores, por tensores quiero decir que son arreglos de más de 3 dimensiones. Y obviamente está el cómputo cuántico, que igual ya está resolviendo problemas un poco más complicados para los computólogos, pero pues no necesariamente es parte de este curso. Ahora vamos a ver un poquito, a recordar un poquito de la arquitectura de von Neumann, de cómo está eh, diseñada nuestra computadora. Entonces, lo principal era que teníamos un procesador y dentro del procesador teníamos una unidad de control y una unidad aritmética lógica. Tenemos para hacer un programa, tenemos una entrada, tenemos que hacer el procesamiento dentro de nuestra unidad de procesamiento principal y eso da una salida. A su vez, donde guardamos los programas, donde guardamos todo en una unidad de memoria. A diferencia de las computadoras viejitas que solamente tenían un procesador y un solo núcleo, las computadoras de ahora pues sí siguen esta configuración. Sin embargo, no nada más tenemos un procesador, sino que tenemos más procesadores, ya sea con núcleos físicos y con núcleos lógicos. Pero a grandes rasgos se sigue utilizando esta arquitectura. Ahorita vamos a ver un poquito más de la arquitectura de memoria compartida, que es ya cómo funcionan nuestras computadoras ahora. Pensar en computación paralela. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Si esto es un poco de analogía sobre datos y sobre los núcleos que tenemos disponibles en nuestra computadora. ¿Qué pasa en una tienda de conveniencia donde nada más tenemos una caja? El cajero tiene que tomar lo que compró un comensal, tiene que pasar por la caja registradora y le tiene que cobrar. Posteriormente pasa el siguiente comensal en la fila y
hace el mismo proceso, ¿no? Pasa lo que compró, ya sea en una caja o se la cuenta manualmente y le cobra. Bueno, eso sería una analogía hacia computación secuencial, porque tenemos un conjunto grande de datos que se tiene que atender uno a la vez. ¿Qué pasa si tenemos más cajas, por ejemplo, en el ahorrera? Podemos dividir los clientes en diferentes cajas y podemos atenderlos de manera más rápida. Entonces, aquí la analogía quiere decir que los ve a los clientes como datos y ve a los cajeros como los núcleos que están disponibles en nuestra computadora. Entonces, también hay ciertos problemas que se tienen este, que se ajustan, mejor dicho, se ajustan más a este tipo de procesamiento que a, sí, perdón, ahí me voy a quedar hasta ahí. Hay ciertos tipos de problemas que se ajustan a computación paralela, no todos pueden ser paralelizables. Entonces, anteriormente, en cuanto a hardware, que era lo que les había dicho hace un momento, únicamente había computadoras que tenían un núcleo físico y un núcleo lógico. Bueno, solamente tenían un núcleo físico. Y si quería yo tener más de un núcleo en mi computadora, pues tenía que tener este tipo de tarjetas donde eh, se pueden conectar más de un procesador. O sea, se tiene más de un socket para el procesador. Actualmente no sé si continúen haciendo estas tarjetas madres, porque pues ya tenemos más de un núcleo en un chip, que es pues prácticamente las computadoras, inclusive los celulares actuales están de esa manera. Ahora esto fue lo que pasó después que les comento. Había procesadores con más núcleos. Esta serie de FX tenía únicamente núcleos físicos. Por lo mismo, pues gastaba mucha luz, mucha energía eléctrica al tener solamente núcleos físicos y eran como de los primeritos que tenían más de, más de un núcleo. Y posteriormente salieron procesadores que ya tenían núcleos físicos y núcleos lógicos. ¿A qué se refiere con núcleos físicos y con núcleos lógicos? Pues bueno, lo que se hacía principal, o bueno, anteriormente en un procesador era que pues teníamos un proceso, bueno, podíamos tener dos procesos, donde se entraba el proceso uno, tomaba ciertas partes del procesador y posteriormente entraba un segundo proceso, se ejecutaba, ¿no? Secuencialmente. ¿Qué es lo que vieron? Que había ciertas partes, por ejemplo, las partes en amarillo que no se ocupaban en el procesador. Entonces, idearon una tecnología que se llama hyperthreading, donde yo puedo simular que tengo dos procesadores. Le puedo lanzar los dos procesos al mismo tiempo y dentro del procesador a ver si ya estoy ocupando más partes del mismo, ¿no? Aquí las partes naranjas corresponden a un proceso, las partes azules corresponden a otro proceso. Y así es como se simula los núcleos lógicos en mi computador. A ver, vamos a ver si puedo ver si tengo aquí instalado el CPU-Z. A ver si puedo ver cuántos núcleos tengo, núcleos físicos y núcleos lógicos. CPU. Aquí está. Me dice que tengo 6 núcleos físicos, que son los cores, y 12 hilos. Es decir, tengo dos núcleos lógicos por cada núcleo físico que tenga disponible en mi computadora. AMD tiene, bueno, todo fue inicialmente propuesto por Intel, pero pues AMD ya tiene una tecnología muy parecida, que creo que funciona de la misma manera. También tiene que ver algo sobre el acceso a los datos que tengo guardados en mi computadora, ¿no? En mi cómputo de alto desempeño. Entonces, primero existían este tipo de discos duros donde se tenía una aguja, se tenía que ir a los sectores del disco duro, traer los datos, leerlos, traer los datos y ahora sí se podían cargar en memoria para hacer el análisis, ¿no? Sin embargo, pues sí, era un poquito más tardado utilizar este tipo de discos duros. Inclusive las computadoras que inicialmente yo tenía
se tardaba mucho en iniciar el Windows. Ahora pues no se tarda demasiado si tenemos este tipo de dispositivos de estado sólido. Los primeritos que salieron fueron como el que está del lado de atrás, que seguía un mismo tamaño de socket, como los discos duros que se tenían disponibles, sin embargo son muy pequeños. De hecho, si vemos este chip, en esta parte de aquí está guardado ya como tal el disco duro. Entonces estos tienen una especie como de indexación en una matriz de tres dimensiones, entonces nada más eh, acceden hacia donde están los datos y los traen de vuelta. No es necesario estarlos leyendo con una aguja. Esto también hizo el cómputo un poquito más rápido y pues ya se tiene allí algo de alto desempeño. Eh, ¿Cuáles fueron los problemas? Por ejemplo, con este tipo de discos duros se tiene el problema de que se calientan demasiado. Entonces también ahorita ya hay hardware de disipación para este tipo de dispositivos. Ventajas de la computación para la reducción del tiempo de ejecución, speed up, es decir, a partir de un problema en ciertas partes pequeñas, este, puedo hacer el procesamiento de manera paralela hasta cierto punto, es decir, puedo lanzar diferentes procesos que analicen pedacitos de mis datos y después los junto. Eso me puede reducir el tiempo de ejecución. Nada más que hay que tomar en cuenta una cosa, que es que los modelos, los problemas, más bien dicho, los problemas a los que yo les voy a ocupar la computación paralela tienen que ser lo demasiado grandes para que se pueda ver una reducción en el tiempo. Si son muy pequeños, no vamos a ver esa reducción. Problemas grandes para más nodos, es decir, es lo que les comentaba, tengo que tener un problema grande para poderlo resolver con los nodos que tengo disponible en mi computadora. Y los últimos dos tienen, van de la mano, ¿no? Reducción en la huella de carbono y la reducción de costos al utilizar yo un procesador por menos tiempo pero a su máxima capacidad, reduzco las emisiones de huella de carbono y obviamente reduzco los costos de energía que se está utilizando el equipo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tecnologías de cómputo paralelo. Entonces aquí ya vamos a ver diferentes tecnologías que se pueden utilizar para el cómputo paralelo. En este caso la primera es vectorización, que se puede utilizar para hacer operaciones entre vectores o entre listas y se reduce el tiempo de ejecución. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, este sirve para reducir las operaciones escalares, se reduce la precisión de punto flotante para realizar las operaciones simultáneas en vectores de los datos. Es decir, ahora yo tengo este tipo de estructura de datos y puedo hacer la suma, por ejemplo, de dos vectores de manera más rápida. Vamos a ver ahorita un poquito más de esto. Bueno, vamos a verlo de una vez. A ver, supongamos que yo tengo 16 bits disponibles en mi computadora y yo quiero hacer una suma de vectores. Vamos a ponerlos de esta manera: 2, 5, 4 y 7 más 8, 6, 4, 2. Voy a representar como bits estos números. Entonces, el 2 con 4 bits cada uno. El 2 sería algo así. Voy a dejar un espacio. El 5 sería algo así. El 4 sería algo así. Y el 7 sería algo así. ¿Ok? Que eso corresponde a este vector que tenemos aquí. Ahora voy a poner en fila el otro vector. Bueno, creo que lo podemos
poner directo aquí. El 8 correspondería a este. El 6 a ver si lo ponía poner. El 6 correspondería a algo así. El 4 algo así. Y el 2 algo así. Entonces ahora voy a hacer la suma de estos binarios. Y voy a comenzar de derecha a izquierda. Entonces, 1 más 0, 1. 1 más 1, 0. Y llevo 1. 1 más 1, 0. Y llevo 1. Y termino con 1. Entonces, en este caso quedamos que era 7 más 2, 9. Y sí, corresponde a este número. Bueno, con el segundo es 0, 0. 1 más 1, 0. Y llevo 1, 1. Entonces 4 más 4, 8. Y sí corresponde al resultado que está aquí. Entonces, 1 más 0, 1. 0 más 1, 1. 1 más 1, 0. Y llevo 1, 1. 5 más 6 nos da 11. 8, 2, 10 y 1, 11. Entonces sí corresponde. Y por último, estas son 0 más 0, 0. 1. 1 más 0, 1. 0 más 0, 0. 1 más 1, 1. Y sería 2 más 1, 10. Exactamente. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué hay que cuidar aquí? Que no sean sumas o que los valores que tengo dentro de mis vectores no excedan el, pues el tamaño, ¿no? Del que yo pueda hacer las operaciones. Por ejemplo, si aquí yo tuviera un 9 para representar el 8 más 9 más 8 más 9, 17 y necesitaría otro bit. Entonces no se puede aplicar vectorización aquí. Nada más hay que tener en cuenta eso. Entonces de esa manera yo puedo hacer operaciones entre vectores de manera paralela directamente en el procesador. Y para eso hay varias tecnologías que vamos a ver más adelante. Esta es la arquitectura que siguen nuestras computadoras modernas, donde se tienen más de 2 CPUs y se comparte una unidad de memoria para ambos CPUs. Entonces yo tengo más de un núcleo físico lógico en mi computadora y nuevamente comparte la misma memoria RAM. ¿Qué puede pasar? Ciertos sectores de la memoria necesito protegerlos para que no puedan ser accesibles para dos procesadores al mismo tiempo. Entonces, al yo protegerlas, tendría que entrar primero un proceso, hacer la evaluación y luego otro proceso una vez que termine el primero. ¿Ok? Eso es más que nada lo que se tiene que cuidar. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que tenemos que la programación se puede hacer de manera más simple. Sin embargo, se tiene que tomar en cuenta esa parte sobre sincronización de procesos. En cuanto a cómputo distribuido, pues tenemos más de 2 CPUs disponibles. Eh, este tipo de cómputo utiliza una arquitectura de memoria distribuida donde cada procesador o conjunto de procesadores tiene su propia memoria RAM. En este caso, por ejemplo, tendríamos este tipo de arquitecturas, pero aquí ya no tenemos algo así. O sea, cada CPU tendría más de un procesador. ¿Cuáles son las ventajas? Pues podemos tener acceso a los procesos de cada una de las computadoras en la red, a los recursos, perdón, de cada una de las computadoras en la red. Sin embargo, la desventaja es que pues, se tienen que manejar más de un zócalo de memoria, los datos se tienen que replicar en cada nodo eh, de la red. Y además de eso, la configuración no es tan trivial, se tienen que hacer diferentes procesos para, por ejemplo, que se tenga acceso de un CPU principal a los demás CPUs. Y la última es el hardware especializado, ¿no?
unidades de procesamiento gráfico, donde tenemos una estructura de grid y podemos hacer operaciones directamente en el GPU. Hay GPUs de dos tipos, ¿no? Las que tenemos integradas en el CPU y unas que están, que se conectan mediante el puerto PCI. Entonces hay, eh, pues tengo que llevar mis datos de la CPU a la GPU y hacer todo el procesamiento que se requiere y luego regresarlas al CPU. Al ser enviados los datos por el puerto PCI es la principal desventaja que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo que se va a tardar más en hacer ciertos cálculos es llevar todos los datos a la memoria de la GPU. Bueno, esto es más o menos lo mismo que les había comentado. Y pues la última son las arquitecturas heterogéneas, donde podemos tener diferentes configuraciones en cada nodo de la red. Aquí es una arquitectura distribuida donde cada uno de los nodos se tiene una arquitectura diferente. Estas son las unidades de procesamiento tensorial, que no se pueden, o sea, no puedo ir a la tienda yo y comprar una GPU, necesito rentarlas en los servidores de Google. Y estos son los CPUs que todos conocemos, ¿no? Estas sí las puedo ir a comprar a una tienda de equipos de cómputo cuántico, esto no lo vamos a ver. Y por última parte vamos a ver una comparativa entre las diferentes arquitecturas de cómputo paralelo. Entonces, primero, vectorización es una paralelización directa en el procesador, fácil de implementar, pero a cierto punto solo está disponible en equipos actuales, realmente sus computadoras lo pueden realizar. Cómputo paralelo con hilos, dice que es la paralelización en núcleos de un procesador. Se utilizan los recursos de una computadora, sin embargo hay que proteger ciertos sectores de la memoria donde se comparten datos. Cómputo distribuido, paralelización en una red de computadoras. Eh, Se hace el uso de recursos de un conjunto de computadoras que están interconectadas en la red. Sin embargo, pues su configuración puede ser trivial. Pero pues una vez que se tiene ya la configuración inicial, correr otra vez los experimentos no es tan difícil. Hardware especializado, me refiero a GPU y a GPU. Entonces, este hardware está especializado para realizar operaciones entre ciertos tipos de datos, ¿no? Por ejemplo, entre vectores, que es lo que ya veíamos en vectorización. Hay muchos recursos de software para el procesamiento de este tipo de datos con este tipo de hardware. ¿Cuál es la limitante? Algunas veces los costos de las CPUs o buscar rentar uno de este tipo de hardware en la red, pues puede ser muy costoso. Y las arquitecturas heterogéneas, entonces es una combinación de todo lo anterior. Es menor el tiempo de procesamiento, ya que tenemos pues casi prácticamente todas las arquitecturas mencionadas anteriormente disponibles. Sin embargo, también la configuración puede ser un poco difícil. Me voy a saltar esto y voy a ir directamente con un ejemplo de vectorización, que es más o menos lo que veíamos aquí. Entonces, vamos a ver un ejemplo de vectorización y de cómputo secuencial. Obviamente, en Python. Entonces voy a correr un programa donde se hace una suma de números enteros, ¿no? Entonces yo me voy aquí, está aquí, y voy a ver mi carpetita de vectorización. Aquí pues yo voy a cargar las bibliotecas que necesito. En este caso voy a necesitar NumPy, que es para hacer la vectorización, Matplotlib y también para medir los tiempos de ejecución. Entonces NumPy ya por defecto ya hace vectorización y sirve para hacer operaciones entre vectores. Esta es una rutina para hacerlo de forma secuencial. Entonces tengo aquí dos vectores.
generan números aleatorios que van desde 0 a 255 de un tamaño n, que es el que tenemos aquí. En C voy a guardar el resultado y aquí guardo el tiempo de ejecución, ¿no? Entonces aquí crea una nueva lista que se llama C. Hago un recorrido por las posiciones de A y B y hago la suma entre los dos vectores, lo guardo en C. Vamos a hacer 10 repeticiones y vamos a ver cuánto se tarda mostrando medidas de tendencia central, ¿no? Que es media más desviación estándar, más menos desviación estándar. Entonces esto nos dice que se tarda aproximadamente 0.0372 segundos. Esto se hace de manera secuencial. Como les dije, ya NumPy trae instalada o ya se hace todo esto con vectorización, que fue lo que vimos aquí, operaciones directas. Entonces, es más o menos lo mismo, creamos los aleatorios y voy a medir el tiempo donde se hace la suma de los vectores. Aquí lo puedo hacer directamente, A más B, obviamente con esta biblioteca que es NumPy. Si lo corro, me va a decir que se tarda 0.0005 segundos más menos esto que es desviación estándar y bueno, media y desviación estándar. Como vemos, realmente sí es más rápido hacerlo con vectorización. Es fácil de implementar porque pues yo nada más le digo súmame estos dos vectores y está todo listo, ¿no? Esto es un experimento individual para ver si realmente se tarda eso y si reduce mucho el tiempo de ejecución respecto a la optimización paralela, ¿no? Perdón, respecto a las operaciones secuenciales. ¿Qué pasa si yo quiero hacer este programa en C? Es un poquito más complicado, ¿no? Sin utilizar vectorización. Vamos a ver si lo tengo aquí. No lo tengo aquí. Tengo acá. A ver, este programa es en C. Hace prácticamente lo mismo. Tengo dos variables que no están, que no tienen signo. Voy a hacer la misma suma con el mismo tamaño de n igual a 100.000. Voy a generar los aleatorios y voy a hacer la suma entre los dos vectores. Voy a ver cuánto es el tiempo de ejecución. Entonces yo voy a abrir esto en terminal. Y voy a ejecutarlo, ¿no? Que es directamente aquí en terminal, G++. Suma vectores.cpp. Voy a generar mi archivo de salida con "-o". Le pongo el mismo nombre, pero con extensión .exe. Entonces compila y ejecuta. 0.2, 0.02, 0.02. Y pues la codificación es un poquito más compleja, ¿no? Porque hay que cuidar indentación, puntos y comas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no tengo que cuidar todo eso. Y hago las operaciones de manera más rápida entre vectores. Entonces eso es lo que quería ejemplificar y cómo podemos tener acceso a vectorización en cierto tipo de problemas. Ok, bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que haya quedado todo claro. Creo que nos vamos a ver para ver si hay dudas respecto a vectorización. Les voy a compartir la presentación y les voy a compartir el programa que les mostré aquí. ¿Ok? Bueno, muchas gracias.